Y en el Salmo 89 vamos a aprender algunos principios para poder salir del pesimismo, de la depresión, del Salmo 88 de que estoy en la olla. El Salmo 89 nos va a mostrar principios para salir del agujero donde estamos. Y el título de este Salmo 89 es Recordatorio del Pacto. Recordatorio del pacto davídico, o el pacto que Dios hizo con David, y por consiguiente le llega a todos los que iban a creer como él. Y dice, másquil de Etán Esraíta. Este Etán Esraíta es otro cantante, levita, que se menciona en Primera de Crónicas 6:42. Y dice el verso 1, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Y se dan cuenta, o sea, acaba de terminar el Salmo 88 diciendo, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. E inmediatamente dice, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. En otras palabras, no importan mis circunstancias, no importa lo que yo estoy viviendo, Dios no cambia. O sea, no porque me esté yendo mal y porque esté en angustia, pues ya me voy a olvidar de Dios o voy a empezar a maldecir a Dios. Esa es nuestra tendencia, y muchas veces eso es lo que las circunstancias nos tratan de obligar a hacer. Las circunstancias hay veces que nos tratan de orillar a blasfemar acerca de Dios, a hablar mal de Dios. De eso se trata, las circunstancias a veces eso tratan de hacer. Y se acuerdan de lo que le pasó a Job. Con todas las circunstancias adversas, se enferma, se mueren sus 10 hijos, le va como en feria, pierde todo su dinero, y de repente, ya para acabarla de amolar, llega su esposa y lo empieza a criticar que cómo es posible que se mantiene en su integridad. Y él en ese momento le dice, has hablado como cualquiera de las mujeres insensatas o necias o superficiales que no se han puesto a pensar en lo que Dios ha hecho. Y le dice, ¿qué? ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Y esa es una lección grandísima y es un principio para poder salir de la depresión. Que cuando te pasa una situación así, muy difícil, o estás viviendo una prueba muy, muy dura, que puedas seguir concentrándote en la misericordia de Dios. Que puedas seguir pensando que Dios sigue siendo bueno, Dios te sigue amando, Dios sigue estando en control de todo, y que no pienses que pues ya, qué mala onda Dios por estarte haciendo lo que te hizo, ¿no? Porque, poniéndolo de otra manera, ¿qué pasa cuando te sucede algo inesperado, pero maravilloso? Cuando te sacas la lotería, o te viene un bono, o no sé, algo que no esperabas, pero que es una maravilla, una super bendición. Y si te das cuenta, y nada más es cosa de estar pensando lo que tenemos a nuestro alrededor, y te vas a dar cuenta que somos sumamente afortunados. Si te pones a ver las noticias, te pones a ver el estado del mundo en general, realmente somos muy afortunados. Pero por lo menos yo nunca he conocido a alguien o nunca he visto a alguien que cuando le viene una super bendición, que obviamente no merece, diga, ¿por qué Dios? Qué injusto eres. ¿Cómo es posible que me estás abandonando? Por supuesto que no. Ahí sí se regocija y se alegra y sabe que no lo merece. Pero cuando viene una situación negativa, ¡ay, por qué Dios! Y vienen las quejas. Entonces, que podamos entender que Dios no es la vida, o sea, que la vida no es Dios, y que aunque pasen situaciones injustas en la vida, pues no por la vida voy a asociar que como la vida es injusta, entonces Dios es injusto, porque Dios está por encima de la vida. Dios está por encima de la creación, de la naturaleza, Dios está muy por encima de eso. Entonces, poder recordar lo que dice aquí también, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. De generación en generación haré. ¿Y en qué tiempo está ese verbo haré? En futuro. De generación en generación haré notoria
tu fidelidad con mi boca. Entonces el principio que se puede desprender de aquí es, cuando tu presente parezca trágico, cuando estés viviendo un presente trágico, recuerda tu pasado, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida, sobre todo si has entendido el amor de Dios, si has entendido que ha perdonado todos tus pecados. Recuerda todos los pecados y todas las rebeliones en las que te has metido. Recuerda todo lo que has hecho en contra de sus mandamientos. Y recuerda que todo eso te lo perdonó. Y que todo eso, y recuerda que no te ha pagado conforme a lo que has hecho. Recuerda que no has cosechado las consecuencias de todos tus pecados. Porque ¿tú crees que que tu vida sería tal como es ahorita si todo lo que has hecho equivocado y negativo lo estuvieras pagando, pero tal cual? ¿Tú crees que estarías así de contento estudiando aquí la Biblia? Por supuesto que no, pero Dios te ha perdonado tantas cosas, Dios te ha librado de tantas cosas. Y eso te va a alegrar, o sea, el saber que en el pasado Dios ha sido muy bueno. Y, estoy pasando por una época difícil en el presente, pero ahora, ya recordé el pasado, y ahora, ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿Cuál va a ser tu futuro? ¿Cómo será tu futuro? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de tu futuro? O sea, el futuro a largo plazo. ¿Cuál va a ser el fin de tu vida? ¿Cuál va a ser el final de la historia de tu vida? ¿Cuál va a ser el final? De acuerdo a la Escritura, ¿cómo se ve el panorama de tu futuro? ¿Cómo se ve? ¿Se ve alentador, lleno de esperanza, o se ve como que, se ve negro? Se ve lleno de esperanza. O sea, imagínate que te ha prometido que vas a ser rey, sacerdote, que vas a estar con él, vas a estar en su presencia, que te va a mimar, que en sus rodillas te va a mimar, que te va a limpiar toda lágrima de tus ojos, que Él te va a consolar, que Él te va a sanar todas tus heridas. Imagínate tu futuro. Entonces, el saber que en el pasado ha sido bueno, que me ha librado, y en el futuro finalmente me librará de todas las pruebas, pues te va a dar la capacidad de afrontar el presente. Y dice en el verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y se acuerdan que esta es la promesa que Dios le dio a David en Primera de Crónicas, capítulo 17, cuando David quiso hacerle una casa, un templo a Dios, y que Dios le dijo, pues tú me has dicho que me vas a hacer casa, pero yo te voy a hacer a ti una casa, y de tu descendencia vendrá el Mesías, tu trono será eterno, se sentará en tu trono alguien que vivirá para siempre. Entonces le empieza a dar esas promesas y David queda totalmente silenciado de amor, o sea, se queda sin poder decir ni una sola palabra. Y dice en el verso 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados, o los influyentes, o los gobernadores? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los influyentes? ¿Quién será semejante a Él? Y esto es algo muy bueno, una vez más, en tiempos de angustia, que cuando estamos en alguna situación difícil, generalmente nuestra tendencia es buscar una persona o alguien que nos ayude, que nos eche la mano, una palanca o algo así. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué buscas ayuda en las personas? ¿Quién es semejante a Dios? O sea, mejor es buscar ayuda de Dios que del máximo influyente o gobernador que pueda haber. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te
te rodea. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Señor. Y tu fidelidad te rodea. Dice la Escritura que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Y eso también es muy alentador. Porque a veces pensamos que como le he sido, empezamos a pensar, bueno, como le he sido infiel y como últimamente no estoy muy bien con Él, híjole, no, pues yo creo que ya ni le oro, ¿con qué cara? O sea, soy un hipócrita si voy a llegar ahí a la congregación, o sea, me voy a ver como un hipócrita, entonces no lo voy a hacer. Pero aquí vemos que aunque no tengamos ganas de orar o que aunque nos sintamos sucios e indignos, Él sigue permaneciendo fiel a sus pactos y a sus promesas. Él sigue siendo fiel a nosotros. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y todo este dominio, toda esta potestad, toda esta autoridad, se la dio a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús calma la tempestad? Lo que hablábamos hace rato. Los discípulos se sorprenden y se maravillan y dicen, ¿quién es este hombre que tiene dominio? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Y es lo que dice. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Rahab es otro título para Egipto, para el país de Egipto. Rahab significa fortaleza. Y dice, tú quebrantaste a Rahab, la fortaleza de Egipto, como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Estos son montes en Israel. El monte Tabor, el monte Hermón, cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Dichoso. Qué feliz es el pueblo que sabe aclamarte. Wow, está muy lindo. Dichosos ustedes que saben aclamar a Dios, que saben agradecerle a Dios, que saben alabar a Dios. Dichosos, son muy felices ustedes. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. O sea, el pueblo que sabe aclamar a Dios andará a la luz de tu rostro. Resplandecerá como tú. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué promesas! Serás enaltecido en su justicia. Serás llamado justo. ¿Y qué significa ser llamado justo? El que Dios te diga que eres un justo significa que te ve como si nunca hubieras pecado, que te ve perfecto, sin mancha. Eso es extraordinario. Verso 17, ahí dice, ¿por qué? Porque tú eres la gloria de su potencia. Tú eres el que le da poder a tu pueblo. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Por tu buena voluntad. No por algo que nosotros hagamos, no por nuestras buenas obras, dice por tu buena voluntad. Justamente lo que dijeron los ángeles cuando se le aparecen a los pastores ahí en Belén, cuando iban a ser Jesús, ¿se acuerdan? Que le dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, Dios tiene buena voluntad para las personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo el tiempo está deseando el bien para ti. Todo el tiempo lo que más Dios anhela para tu vida es que te vaya bien. Ese es el mayor anhelo de Dios para tu vida, tu bienestar. Y aquí tú te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué me está yendo como en feria? Bueno, ese que te esté yendo como en feria es parte de lo que Él está formando en tu carácter. Aún esas pruebas están purificando tu carácter, purificando tu fe. Entonces, esto es muy alentador porque, ay, Señor, entonces tú estás permitiendo esto por tu buena voluntad. Wow, entonces está extraordinario. Espera que termine esa prueba y te vas a dar cuenta que fue por su buena voluntad. No es como dice
pues ahí ¿cómo se ha tergiversado este dicho? Paz para los hombres de buena voluntad. Así dicen la Navidad ahí en el canal de las estrellas y todo eso. Gloria a Dios en los altos y paz para los hombres de buena voluntad. Eso es una falsificación de ese verso. Porque no hay hombres de buena voluntad. No existen. El único que tiene buena voluntad es Dios. Nosotros no tenemos buena voluntad. Tenemos que ser transformados por medio de la palabra para que entonces comprendamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí dice, por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro escudo. Y nuestro Rey es el Santo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande? Porque Abraham acababa de salir a la guerra contra unos reyes ahí del área de Sodoma y Gomorra, y pues gana Abraham, y liberta a su sobrino Lot y todo eso, pero después Abraham pues se queda con el temor de que pues estos cuates se van a vengar y en la torre, y él le acaban de ofrecer una superfortuna y se negó a recibirla, y le dijo al rey, ¿sabes qué? No te voy a recibir nada porque no quiero que después digas que tú me enriqueciste. No, yo voy a confiar en el Señor. Y después de que Abraham hace eso, Dios se le manifiesta y le dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. No temas de lo que te pueda hacer el hombre. No temas lo que pueda venir en tu vida. No temas, no te preocupes. Yo soy tu escudo. Y le dice, y tu galardón o tu premio será sobremanera grande. ¿En qué momento le dijo tu galardón será sobremanera grande y yo soy tu escudo? Cuando Abraham estuvo dispuesto a renunciar el favor de los hombres, la influencia de las personas, el recibir ayuda de la gente, y él puso toda su confianza en Dios. Cuando tú pones toda tu confianza en Dios y tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y Dios te va a decir las mismas palabras, yo soy tu escudo y tu premio, tu galardón será sobremanera grande. Verso 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y esta referencia a este santo, dice, entonces hablaste en visión a tu santo, se está refiriendo a Samuel. ¿Se acuerdan que Dios se le manifiesta al profeta Samuel y le dice que vaya que fuera a ungir a uno del pueblo de Dios, esto es a David, que lo fuera a ungir como rey? Y le dice, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. David significa amado, y él dice, hallé a David mi siervo, mi hijo amado, y lo ungió. Cuando Dios halló a David conforme a su corazón, cuando Dios halló a David, entonces envió a Samuel a que lo ungiera. Lo mismo que sucedió con Jesús, cuando él va ahí al río Jordán y que se manifiesta una voz del cielo y le dice, este es mi hijo amado. En otras palabras, dice la misma palabra. Si lo podíamos escuchar en hebreo, cuando se le manifiesta esa voz a Jesús, le dice, este es David, porque David es amado. Este es mi hijo David, en quien tengo complacencia, en quien estoy totalmente complacido. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente después de que Jesús fue ungido como su amado hijo y dijo, en ti tengo complacencia? ¿Qué sucedió inmediatamente después de la unción ahí en el río Jordán, cuando baja el Espíritu Santo, como símbolo de la unción y lo proclama en ese momento como el rey de Israel? ¿Qué sucede? Dice que el Espíritu le llevó ¿a dónde? Al desierto. Pequeño detalle. En el momento que el Señor te aparta, te unge con su Espíritu Santo, prepárate. Porque ese es el bautismo en fuego. Empezarás a recibir diferentes pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe sea puesta a prueba, para que por la obediencia
aprendas a sujetarte a Dios por las pruebas, aprendas la obediencia. Aún Jesús tuvo que aprender obediencia por lo que padeció y fue llevado al desierto. Lo mismo le sucedió a David. David era un chamaquito cuando va Samuel y lo unge, y pues David se queda así como que, pues, ¿de qué me estás hablando? O sea, no entiende muy bien lo que pasa. No fue inmediatamente rey. ¿Se acuerdan qué le pasó a David después de que es ungido, después de que se dan cuenta que él es el sucesor de Saúl? Y cuando empieza a hacer algunos, unas cosas sobrenaturales, cuando va y primero mata a Goliat, y después, pues va contra un ejército y gana y empieza a derrotar a muchos de los enemigos de Israel, y cuando regresan a Israel y salen ahí las israelitas con panderos y empiezan a cantar, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó inmediatamente a partir de ese momento con David? ¿Qué empieza a suceder cuando él empieza, ahora sí yo soy él, ya empieza a pensar que él es el rey? ¿Qué le sucede? Empieza la persecución sobre él y huye al desierto para ser tentado en el desierto. ¿En qué momento es tentado David? Pues cuando tenía en sus manos la posibilidad de darle en la torre al rey Saúl. Él tuvo la oportunidad de, pues ya le voy a dar en la torre, al fin que yo soy el rey. Pero no, él fue tentado, pero se mantuvo humilde, soportó la prueba, y entonces Dios pudo decir, este hombre es conforme a mi corazón, y le voy a dar un reino eterno. Soportó la tentación. Así igual que Jesús fue llevado al desierto, perseguido. Así que es importante que sepamos que todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. O sea, no hay de otra. Es la única manera de que se purifique el oro. Y dice, verso 21, esta es una promesa, aún en medio de persecución es una gran promesa. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. En mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y hemos visto que uno de los simbolismos del mar en la escritura es naciones. Pondré su mano sobre el mar. Y está hablando de David, pero también está hablando proféticamente acerca de la descendencia de David, del hijo de David que vendría. Y sobre los ríos su diestra. Y estos ríos también podrían referirse simbólicamente al bautismo, a la purificación en el Espíritu Santo. Verso 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. ¿Se dan cuenta? Aquí está el término primogénito. Y refiriéndose a Jesús, pues Él es el primogénito de los muertos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero en haber resucitado. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, el mayor de todos los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Mi pacto será firme con él. Y hay un sinónimo de esta palabra pacto, que es la palabra Torah, o sea, mi verso 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Quién es la descendencia del Mesías? ¿Quiénes descienden del Mesías? ¿Quiénes descendemos del Mesías? Aquellos que hemos confiado en Él, en sus méritos, en sus virtudes. Y dice, pondré su descendencia para siempre. Señor, yo te pido que los que tú me has dado, ¿se acuerdan la oración de Jesús?
Señor, yo te ruego que los que tú me has dado estén conmigo y vean mi gloria. Yo te pido por los que han creído en mí, que estén conmigo, que vean mi gloria con la cual tú me has dado. Dice, y su trono como los días de los cielos. En otras palabras, 10 mandamientos. Entonces, iniquidad, la manera en que se traduce iniquidad también iniquidad es sin ley o anarquía. Una persona, un inicuo, cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla acerca del inicuo. Un inicuo es una persona que no tiene ley, que no está regido por nada. Una persona que, en otras palabras, hace lo que se le da la gana. Entonces, iniquidad es falta de ley. Entonces ya no hay ley. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, no hice milagros en tu nombre y en tu nombre eché fuera demonios, y etcétera. Dice, y yo les diré, apartaos de mí, o sea, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra maldad que está ahí es la palabra anomos. Y les dice, apártense de mí los que no tienen ley, los que desecharon la ley, los que desecharon el consejo, los que desecharon el mandamiento. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que hace milagros entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y les dirá a los que hicieron milagros, hicieron muchas cosas, pero andaban en anomos, en iniquidad, apártense de mí, hacedores de maldad. Y dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y aquí se refiere a Reyes, lo que dice, no mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar su palabra? Puede decir, ¿saben qué? Ya siempre no es lo que yo había hecho, bueno, ahora es esto. ¿Ustedes creen que Dios sea capaz de ir en contra de su palabra? Ya no sería, ya la palabra, pues ya no le creo a Dios. Si Él es capaz de cambiar su palabra, no, pues ya no tengo esperanza. Dios no mentiré a David. Dios no puede mentir, es imposible. Y esto es lo que ha jurado, chéquense, verso 36. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¡Qué promesa! Ella está hablando de su descendencia, y eso nos incluye a nosotros. Verso 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si hay un pacto? ¿Por qué si él prometió esto, que no se apartaría su misericordia? ¿Por qué de repente nos sale en el verso 38 que tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, a tu Mesías? Y te has airado con él. Toda la ira cayó sobre él. ¿Y por qué en la cruz? Entonces, ¿por qué le desamparó? ¿Por qué? Si tú dijiste que nunca pasó eso. No por algo que él haya hecho, sino porque él cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, lo humilló hasta lo sumo. Aportillaste todos sus vallados, derribaste todas sus bardas, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio o es burla a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. O sea, perdió. Es por eso que, pues, imagínense la imagen que tenían los apóstoles, los discípulos, toda la gente, del Mesías, hijo de David. El trono viene con él y el reinado. Y de repente lo ven ahí crucificado. O sea, es un shock. Se dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó con todas las profecías? Porque como 7 de cada 10 profecías hablan del Mesías reinante, pero alrededor de 3 de cada 10 hablan de que primero tenía que sufrir. Entonces ellos tenían muy en mente, como suele suceder, siempre tenemos muy en mente las cosas lindas, pero cuando ven ahí, y pues lo dejan de plano, dicen, no, pues este no es el Mesías, nos equivocamos. Y los discípulos que iban en el camino a Emaús dijeron, teníamos la esperanza que él era el que iba a redimir a Israel, pero pues ya pasaron 3 días y pues ni sus luces. No es él. Era un hombre justo. Fue un hombre justo, fue un profeta,
un hombre lindo, pero no es el Mesías hijo de David. Pero todo era parte de un plan perfecto. Y dice, verso 44, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. El famoso trono de David por tierra se fue. Y dice, has acortado los días de su juventud. Se supone que iba a reinar para siempre, pero de repente a los 33 años se muere. Si 33 años en realidad es súper joven. O sea, si te das cuenta, Jesús estaba bastante joven. Era como de nuestra edad casi, de alrededor de nuestra edad. Estaba un muchacho, era muy joven. Y en plena juventud se muere. En lo mejor de su vida se muere. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta, de ofensa. Lo cubriste, lo desapareciste, en otras palabras. Y este es el mensaje acerca de un Mesías que tenía que sufrir, padecer. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados, para que por sus méritos, por sus virtudes, nosotros fuésemos librados del castigo. Y la pregunta aquí del salmista en el verso 46, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y entonces son preguntas de que, Señor, ¿hasta cuándo vas a librarnos? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio, de la burla, de la humillación de tus siervos. Oprobio, burla de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Señor, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Salud. Y esta palabra ungido es una vez más la palabra Mesías. Tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y aún con todo este panorama tan negro, vean cómo termina el Salmo, sí, ahí en el verso 52. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. ¿Por qué creen que ante una adversidad así, oye, pues ve cómo le hicieron a tu ungido, lo desaparecieron, lo deshonraron? O sea, está muy triste esto, pero de repente termina, bendito sea Señor. O sea, ¿no le suena así como que contaste? ¿Por qué una bendición a Dios de que le haya pasado eso al Mesías? Bendito seas. ¿Por qué tú al ver la cruz puedes decir bendito sea Señor? ¿Por qué puedes decir eso al ver la cruz, al ver al Hijo del Hombre levantado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué puedes alegrarte y decir bendito sea Señor? ¿Por qué puedes alabar a Dios al ver a Jesús clavado en la cruz? Exactamente, porque fue por mí. Porque si Él no estuviera ahí, tendría que estar yo. Y Señor, bendito seas que me libraste de esa muerte, de esa humillación, de ese infierno. Porque pues Él mismo descendió a las partes más bajas. Él mismo descendió hasta el mismo infierno en nuestro lugar. Entonces, por eso Jesús dijo que cuando Él fuese levantado en la cruz, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, dijo, atraerá a todos hacia Él. ¿Qué es lo que a ti te atrajo hacia Él? Pues el saber, el gran amor que tuvo de tomar tu lugar. Eso te atrae, o sea, si alguien hace algo, o sea, chicas, ¿alguien les conquistaría si está dispuesto a dar su vida por ustedes? Imagínense, ahora estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de algo sublime, mucho más allá que esto. Por eso cuando ves esa clase de amor, pues dices, sabes que ninguno tiene mayor amor que este. Y eso nos hace reflexionar en que si Dios no escatimó la vida de su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó, no consideró el valor de lo que significaba el dar a su Hijo, sino que lo dio por ti, ¿cuánto más no te dará con Él todas las cosas? Y esta es la esperanza. ¿Sabes qué?
Aún en medio de esa aflicción, bendito sea el Señor porque Él ha dado lo mejor que tenía, a su único hijo. Y con esto termina y empieza también otro libro. Termina el libro tercero de los Salmos. Y a partir del Salmo 90 comienza el cuarto libro de los Salmos. Así que termina aquí el tercer libro y ya estamos más adelante de la mitad del libro de los Salmos. Así que termina aquí el tercer libro y ya estamos más adelante de la mitad del libro de los Salmos. Así que termina aquí el tercer libro y ya estamos más adelante de la